Tenemos las palabras de la presidenta del COPRED, señora Jacqueline Luast. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por los que me acompañan el día de hoy. He de decirles que además el sistema de transporte eléctrico, el metro, Federec y bueno, Mardonio ahora que además forma parte de la Asamblea Consultiva de este Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues hemos sido cómplices de esta nueva manera de llegar a la ciudadanía, porque de eso se trata. Déjenme decirles que los datos sí son muy preocupantes. Ustedes saben que la encuesta de discriminación que hizo este Consejo el año pasado, de las personas encuestadas, el 98% de ellas reconocen que el grupo más discriminado es la población indígena. Aquí, en esta Ciudad de México, tenemos un mosaico de esos pueblos indígenas. Tenemos mayas, mazahuas, mazatecos, mixtecos, otomís, totonacas, zapotecos, en fin, tenemos una gran representación. Aquí vienen de sus estados de origen, de sus pueblos de origen, vienen acá a la ciudad. ¿Y qué se topan? Pues se topan con que en esta ciudad son un grupo altamente discriminado. Esta encuesta que nosotros hicimos nos dicen que las 5 principales causas por las cuales son discriminados es porque se les critica su forma de vestir, por su forma de hablar, no se les da el trabajo, se les insulta recurrentemente y este insulto tiene que ver siempre diciendo es que tú vienes del pueblo, se les ignora y por supuesto esto que yo he dicho reiteradamente, ¿no? Se les dice indio y yo digo, bueno, pues es que son indios. El problema es que la palabra indio, la palabra india, ha sido usada en nuestra sociedad para insultar, para agredir. El que lo dice con esa intención y el que lo recibe efectivamente como un insulto, como un agravio. Por eso es que una de las principales temas que este año, este Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, nos vamos a dedicar es a la atención de la población indígena, porque además se van sumando las causales de discriminación. Es decir, si tú eres una mujer y además eres una mujer indígena, bueno, pues vas a estar en mayor situación de vulnerabilidad. Y si eres joven o adulta mayor, aún más. Y si tienes alguna discapacidad, pues todavía más. Y si eres una mujer indígena, pobre, con alguna discapacidad y lesbiana, bueno, pues imagínense cómo vamos sumando estas situaciones de vulnerabilidad. Es por eso que nos preocupa tanto atender este tema desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y por eso es que es el lanzamiento de esta campaña, porque además está dedicada o estará dedicada a los no indígenas, que aunque en nuestros orígenes seguramente tenemos raíces indígenas, ¿no? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, es decir, no nacimos de la nada o no llegamos de la nada de repente a la ciudad, ¿no? Hay algo atrás. Entonces vamos a hablarnos y vamos a hablarles y nos vamos a dirigir esa campaña a ellas y a ellos. Pero hoy estamos frente al día de mañana, que es el Día de la Lengua Materna, y por eso es recordar esos orígenes. Sí, ya nos hicieron favor, ahorita ya se dará de decirnos cómo están los datos, pero fíjense que los datos son muy graves. De los 8 millones más o menos, más bien más, que vivimos en esta Ciudad de México, el 5% de ellas y de ellos, los que vivimos acá, nos autoadscribimos como indígenas, es decir, alrededor de 438,000 personas se dicen y se reconocen indígenas, de algún
sin identificar exactamente cuáles, esos son los datos que tenemos, porque las encuestas no han sido encuestas focalizadas, las encuestas que hace el INEGI, de ahí se saca ese cruce de datos. De esos 438,000, solamente poco más de 130,000, es decir, el 1.7% habla alguna lengua indígena. No estoy hablando ya de los 8 millones, estoy hablando de los 400 que se reconocen como indígenas. Es decir, evidentemente se está perdiendo. ¿En dónde está mayormente la población indígena en la Ciudad de México? Bueno, de estos 438 en números absolutos, bueno, pues la mayoría, el 23%, se encuentra en la delegación Iztapalapa. Pero si ya lo vemos por delegación, es decir, por habitantes de delegación y las comunidades y pueblos indígenas que estén por delegación, es decir, si hacemos esa relación, entonces lo que entendemos, lo que miramos es que en Xochimilco es en donde hay más indígenas, miramos que en Milpalta es en donde hay más y en Magdalena Contreras es en donde hay más. Estas tres delegaciones es en donde encontramos más a la población indígena. De tal suerte que de los datos estadísticos que tenemos de estos 144,000 personas que hablan alguna lengua, porque además es importante decirlo, es una lengua, ya está así reconocida, no es un dialecto, es una lengua. De estas 144,000, 130,000 más o menos que hablan, el 74,000 son mujeres. Es decir, las mujeres seguimos siendo las que tratamos de mantener esa lengua materna. ¿Cuáles son las 5 principales causas por las cuales hay discriminación a una lengua diferente? Que es también el resultado de la encuesta que nosotros hicimos. Pues lo que nosotros encontramos es que a los que vivimos en esta Ciudad de México nos cuesta trabajo aceptar a los que tienen una forma, fíjense lo que les voy a decir, una forma diferente de hablar. Hay burlas, no se les hace caso, no es lo mismo un extranjero que una persona indígena hablando una lengua diferente al castellano. Se le trata y se le mira de manera diferente. Esos son los datos, ese es el reto que tiene este Consejo, ese es el trabajo de fondo que este Consejo está haciendo en la Ciudad de México. Y por eso es que invitamos al señor jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera, para que mañana nos esté acompañando, lanzando el primer hashtag que dice "No está chido discriminar". Muy buenos días a todas y a todos. Cedemos la palabra a Mardoño Carballo, poeta y periodista. Adelante, por favor. Bueno, así. Kenistoken nimitzlaskamatilia pampa walahken pampa nama titlailhukistian pampa panitlaltipahtli onka miakin tenantlajtulme. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que están en este día que utilizamos como pretexto para festejar a las lenguas indígenas del mundo. Quiero comenzar diciendo que este lanzamiento de esta campaña no es solo por el Día de la Lengua Materna, si bien es un pretexto que nos da que podamos de alguna forma lanzarlo este día, tomar de pretexto una efeméride. Yo siempre que digo que vencer la demagogia de la efeméride es importante. Yo creo que es la primera campaña, el primer Día de la Lengua Materna que se hace a nivel sociedad, que se baja de lo académico y de la institución para llegar al público. Es importante porque quienes discriminamos al otro siempre somos la sociedad, los de a pie, y es ahí donde tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. 150,000 de estos poemas
Yo digo que son cartografías poéticas en lenguas indígenas que se van a repartir el día de mañana en el metro, más algunos audios que hicimos. Quiero contar un poco la génesis de este proyecto y voy a permitir leer un texto que escribí para el día de hoy. Alrededor de 5,5 millones de personas circulan por el sistema de transporte colectivo metro. En México, según el último censo del INEGI, somos una población de alrededor de 113 millones de personas, las que ostentamos la nacionalidad mexicana. Si juntamos 20 días y los multiplicamos por las 5,5 millones de personas que transitan diariamente por los pasillos, vagones, torniquetes de las distintas líneas del metro de la Ciudad de México, estaríamos diciendo que sería casi la totalidad de los mexicanos los que en 20 días toman a bordo de los trenes las vías del subterráneo metropolitano. La Ciudad de México es una ciudad cosmopolita. En sus calles, muchos hablantes de otras lenguas que no son el castellano, siempre es más fácil ver a los que hablan una lengua extranjera, pero por desgracia vemos poco a los que hablan una lengua heredada por los antiguos mexicanos. Nos queremos referir aquí a las lenguas indígenas. Desde el 2000, la UNESCO proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna con la intención de apoyar la preservación y protección de los idiomas que hablan los pueblos de todo el mundo e impulsar la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo. La fecha elegida para la celebración conmemora, ojo, tenemos que poner un punto ahí. La fecha elegida para la celebración conmemora las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en 1952 en Dhaka, capital de la actual Bangladesh, y en las que varios participantes murieron en defensa de la lengua bangla para que ésta se reconociera como uno de los idiomas oficiales del entonces Pakistán. Esta efeméride es lo que hoy nos convoca, y en ella circunscribimos la campaña porque dos son más que uno, es mejor sumar que discriminar, que en un principio surge de la combinación de dos preocupaciones: la discriminación hacia la población indígena en la Ciudad de México y la de hacer y sumar esfuerzos para sensibilizar a la población mayoritaria sobre la importancia de trabajar al respecto y en contra. Y de ahí sumamos esfuerzos. La Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México contactó a quien estas líneas escribe para generar una campaña de sensibilización. Nuestra creencia de que nadie puede apreciar lo que no conoce se aunó a nuestra convicción de que el arte siempre será un puente indispensable para el reconocimiento de los distintos. Así que pusimos manos a la obra. Y así seguimos sumando. Las poetas Briseida Cuevas, maya de Campeche, Ruperta Bautista y Enriqueta Lunes, ambas de habla tzotzil, Irma Pineda, poeta zapoteca, se sumaron al esfuerzo de un servidor de habla náhuatl para que fuera la poesía nuestra la que hablara por los otros, por nosotros. Y eso es lo que presentamos hoy aquí. 5 folletos poemas en 4 lenguas indígenas impresas por miles. Y sí quiero decirlo, por miles. Quizá esta sea la primera vez que se hace un esfuerzo de este tipo, insisto, donde el impacto tendrá que ser directamente con la sociedad. Eso se tiene que hacer. Quienes discriminamos somos la sociedad. Es lo que el usuario promedio del metro podrá recibir como regalo. Nada de esto hubiera sido posible sin la COPRED y sus complicidades. Ellos contactaron al sistema de transporte colectivo y al sistema de transporte eléctrico de la Ciudad de México. Gracias a ello, gracias a la suma de esfuerzos, es que esta cartografía poética puede hoy ser una realidad. Esperamos que cumpla con su cometido de sensibilizar al otro con respecto de los que llegaron primero a este país. Hoy solo damos el primer paso, porque 2 son más que 1, es mejor sumar que discriminar. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, festejemos y cambiemos porque no está chido discriminar. Solo quiero darle las gracias a José Luis Alonso porque además hicimos unas cápsulas de audio para el metro
que fue quien la produjo, José Luis Alonso, Esther Serafín nos hace la voz femenina, Rodrigo Lovera, mi asistente y en general el coordinador de todas estas ideas. Y bueno, a ustedes por haber estado hoy aquí y obviamente a la COPRED, al sistema de transporte colectivo Metro, al sistema de transporte eléctrico, porque ayúdennos para mañana posicionar el hashtag No está chido discriminar. A continuación, cedemos la palabra al licenciado José Alfonso Suárez del Real, subdirector general de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor y un placer el emitirles el saludo y el reconocimiento del ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general del Sistema de Transporte Colectivo, a quienes nos acompañan en esta conferencia de medios, en donde la palabra es el tema fundamental que nos está uniendo. Como Sistema de Transporte Colectivo Metro, la directriz del ingeniero Ortega es hacer de este que otrora servicio de transporte un espacio público confinado de ejercicio de derechos, derechos a la movilidad, derechos de acceso a la cultura, derechos humanos fundamentalmente. Y por tanto, debe ser un espacio público de respeto y promoción de nuestras diversidades, de nuestra diversidad cultural, de nuestra diversidad sexual, de nuestra diversidad lingüística, de la riqueza de nuestras lenguas, de las palabras de otras, de otros, para recuperar para todos nuestros metronautas esos 5.3 millones de usuarios cotidianos que compartimos también con el sistema del tren eléctrico, y que COPRED nos permite regalarles 5 caricias poéticas en ocasión de un recordatorio, de una conmemoración que es el Día Internacional de la Lengua Materna, que debe de detonar en nosotros como servidores públicos no solo una campaña, queremos nosotros detonar una política pública al interior del sistema de transporte colectivo que permita no solo visibilizar, sino tener presencia auditiva y visual de estas maravillosas lenguas que conforman la riqueza lingüística de nuestro país. Yo les quisiera traer a colación algo que se dijo el 2 de octubre de 1914, van a ser 100 años, y dice: el idioma no tiene ni puede tener otro autor sino el pueblo, de quien es aliento y semblante. Y esto lo dijo ni más ni menos que el presidente del Consejo de Ministros del Reino Español, Antonio Maura. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué me trae este señor a este español de hace 100 años? Lo traigo porque él hablaba mallorquín y se le impidió a lo largo de su vida utilizar su lengua materna y tuvo que sacrificarla para poder llegar hasta donde llegó. Cuando dijo esto, en ocasión del 2º centenario de la fundación de la Real Academia de la Lengua, estaba defendiendo su derecho a la lengua materna. Y creo que es lo que debemos de seguir haciendo. La construcción de la democracia sin la participación y el reconocimiento de las diversidades de los pactos nacionales son inviables. Y nosotros le apostamos a la reconstrucción y al fortalecimiento del proceso democrático de la capital del país a través de esta maravillosa oportunidad que Mardonio, su equipo, la COPRED, nuestros compañeros de CEDEREC, nuestros compañeros de transporte eléctrico nos están brindando para mañana recibir
a nuestros usuarios con 5 caricias de lenguas que conforman nuestra realidad cotidiana. Gracias. A continuación, cedemos la palabra al licenciado Eduardo Venadero Medina, director general del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. Escribimos unas palabras: la ciudad nace para que la gente conviva, pero no solamente es un lugar de libertad y de diferencia, también de igualdad. Si falta una de estas 3 cosas, no hay ciudadanía. Desde 1521, las lenguas indígenas de México han sufrido un enorme debilitamiento a partir de la toma de la capital azteca por los españoles, y hasta este momento la aniquilación continúa gradualmente. La estigmatización de las lenguas indígenas existe al considerarlas como un lastre para la sociedad, un atraso para la región o el país, lo cual es una percepción que se sigue transmitiendo. No tenemos que educar a los indígenas, sino a los mestizos, para que aprendan a convivir con las lenguas indígenas y las vean como patrimonio cultural. Las lenguas no solo son instrumentos sumamente propicios para la comunicación, sino que reflejan también una determinada percepción del mundo. Son el vehículo de sistemas de valores y expresiones culturales y constituyen un factor determinante de la identidad de grupos e individuos. Las lenguas representan una parte esencial del patrimonio vivo de la humanidad. Una de las condiciones para que la ciudad democrática sea una realidad es optimizar la movilidad y la accesibilidad de todos los ciudadanos, independientemente de su condición étnica, a cada una de las zonas de la ciudad. Las diferentes clases de movilidad y accesibilidad de cada punto es una condición también de ciudadanía. Como dijo Pascual Maragall, exalcalde de Barcelona, en una ciudad hay zonas iluminadas y hay zonas oscuras. En un gobierno democrático, la ciudad se ha de comprometer a encender algunas luces en esas zonas oscuras. Iluminar esas zonas oscuras es verlas, transitar por ellas, es viajar por las zonas de residencia para que éstas sean visibles al resto de los ciudadanos. Es garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes y de su derecho a la ciudad. Y este derecho incluye la movilidad y el reconocimiento de los otros. Y en esta construcción, el transporte público se convierte en un ente educador cuando ofrece no discriminación y accesibilidad a todos los usuarios y garantiza el derecho a la seguridad y a la apropiación del espacio público. En el Servicio de Transportes Eléctricos reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y vigilancia del derecho a la movilidad, y el derecho a la movilidad se ha de complementar con el derecho a la visibilidad de todos los habitantes. Muchísimas gracias.